Una se siente bien cuando el trabajo que está haciendo le sirve a la gente y la comunicación debe servir. Lo que le decía antes de entrar al aire a Arismendi Díaz Santana es un mensaje largo que nos envió un televidente diciendo cómo por la información que él había visto aquí, él había modificado su servicio, pasando al plan de su hijo con mayor cobertura, todo por la información que se dio. Y es bueno saberlo porque uno a veces está haciendo esto y no sabe cómo le llega a la gente. Así que agradecemos a Arismendi Díaz Santana que esté aquí para que nos hable de seguridad social, que eso nos toca a todos. Muchísimas gracias, y gracias a ese amigo televidente, porque lo que aspiramos es precisamente a orientar a la población desde su punto de vista para que pueda aprovechar lo mejor posible el sistema de seguridad social, para que pueda defenderlo, involucrarse y hacerlo avanzar, porque todavía falta mucho para llegar a la universalidad que planteó la Ley de Seguridad Social, a pesar de que ya tenemos 16 años de promulgada y puesta en ejecución. Bueno, algunas de las cosas como que la ley prevé 3 regímenes y solo tenemos 2, y hay uno que está en el medio. Ese que está en el medio, aparentemente, es el que va a crecer más, porque cuando uno ve la tasa de empleo de los últimos 4 años en República Dominicana, el 70% en promedio de los empleos creados son informales. Así es, pero no solo eso, sino que en este momento, al inicio del 2018, el Banco Central registra 2.100.000 trabajadores llamados informales. De esos 2.100.000, por los estudios que yo he hecho, que he hecho varios estudios en ese sentido, el 68% de esa población califica para el régimen contributivo subsidiado. La ley dice que el régimen contributivo subsidiado es para aquellos trabajadores que no tienen patrono y que tampoco son pobres de solemnidad y que tienen un ingreso promedio mensual de mayor del salario mínimo nacional, que digamos que en este momento son 10.000 pesos. Eso quiere decir que incluye a los taxistas, que incluye a las modistas, personas que cocinan en su casa para 10 o 15 trabajadores de la zona, buhoneros, lo que tienen los puestos de fritura. Y sobre todo, donde tú más claramente ves la informalidad y el potencial de este régimen, es en los mercados. Porque tú te encuentras una cantidad de vendedoras de flores, vendedoras de verduras, vendedoras de diferentes artículos, carniceros, gente que maneja pollos, etcétera. O sea, todas esas personas necesitan ser protegidas, pero no pueden ser protegidas como en el contributivo porque no tienen patrono, ni tampoco son pobres de solemnidad porque para hacer dinero. Beneficio del subsidiado. Entonces, es bueno explicarle a la gente cómo es que establece la ley que esa persona ingresaría a ese régimen intermedio. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que ese es el punto más oscuro de la seguridad social en todo el mundo, porque la seguridad social comenzó en Alemania hace 150 años para una sociedad en pleno desarrollo industrial, donde se asumía que toda la población, más tarde o más temprano, iba a entrar al sector formal de la economía. Por lo tanto, nunca se tomó en consideración ese aspecto. Y como nosotros hemos seguido década tras década, siglo tras siglo, imitando lo que se hizo en los países desarrollados, tenemos esa rémora en donde en la mayoría de los países de América Latina, los trabajadores por cuenta propia, como le dicen los cuentapropistas o trabajadores independientes, están un poco en el aire. En primer lugar, porque no pueden aportar todo lo que debían. Imagínate tú, si un trabajador independiente gana 15.000 pesos y tiene que aportar el 20% de eso, estamos hablando de 3.000 pesos. De esos 15.000 ya no le quedan 12.000 para resolver lo básico que le corresponde. Mientras su hermano, que gana 15.000 pesos, pero que trabaja en una empresa, ese solamente tiene que aportar el 3% de lo que le corresponde a él. Entonces, ¿cómo se plantea eso en la ley? En la ley se plantea bajo la siguiente premisa. La Constitución dice que tú como persona tienes derecho a ir a salud pública a recibir un servicio. Claro. ¿No es así?
Sin embargo, tú tienes una capacidad contributiva. Entonces lo que se hace es una mezcla. Dice, bueno, tú vas a aportar una parte y el Estado va a aportar otra parte, dándote un buen servicio en las instalaciones públicas. En el caso dominicano, se necesita algo adicional para hacer funcionar ese esquema. ¿Qué es ese algo? Ese algo es que mientras los demás seguros son obligatorios, aquí en República Dominicana, por lo menos al principio, no puede ser obligatorio. Porque el Estado Dominicano no sabe ni siquiera cuántos taxistas hay en la capital de la República, ni quiénes son, ni dónde trabajan, ni cuántos motoconchistas. Ni cuántos motoconchistas. Y hay 1 millón de motoconchistas. Es diferente, por ejemplo, a Canadá, que yo conozco bien, a Alemania, en donde para ser taxista, en primer lugar, tú tienes que pasar 3 años estudiando. En segundo lugar, tienes que tener una licencia habilitada y tienes que estar registrado. O sea que ese tipo de informalidad allá es casi nula. Inexistente. Porque está registrado, tiene educación, tiene nivel de ingreso, etc. En República Dominicana la situación es muy primaria en esa materia. Por lo tanto, solo ofreciéndole un paquete lo suficientemente atractivo, con una buena promoción, donde él vea que realmente se va a beneficiar del sistema, es que él puede acudir de manera espontánea a afiliarse y a mantenerse afiliado junto con su familia. ¿Cómo se puede lograr eso? El SENASA ha tenido éxito en el régimen subsidiado. Sí. Un éxito relativo a lo que es República Dominicana, claro, ¿no, verdad? Pero está ahí. Exactamente. Bueno, entonces el motoconchista, el taxista, tendría derecho, en principio, a ese mismo paquete de servicio, a ese mismo plan básico de salud, pero con la ventaja de que se le puede agregar una opción de ir a determinados centros privados de salud, aportando una cantidad un poquito mayor que la que aporta el Estado por los subsidiados. Déjame hacerte una de abogado del diablo. Si el que no tiene nada y se enferma va a los hospitales públicos dominicanos que no sirven, ¿para qué pagar para ir a los mismos hospitales públicos que no sirven? Exactamente. Bueno, fíjate lo siguiente. Ahí viene un inconveniente. Antes había una cuota de recuperación. Sí. Esa cuota de recuperación, esta administración, este gobierno, en su primera etapa, la eliminó. Y yo entiendo que ese fue un paso positivo, pero solo si es para las familias más pobres y vulnerables. Porque si es para una persona, digamos, de clase media o de clase media baja, no tiene sentido que todo sea gratis, porque esa persona puede aportar recursos. ¿Me explico? Claro. O sea que el sistema funcionaría si se mantiene la cuota de recuperación para todos aquellos que no sean pobres. ¿Me explico? Sí, yo lo entiendo, pero ¿cómo hacer esa discriminación? Bueno, una cosa importante que implica la solución que yo he planteado. El gobierno dominicano está empeñado en terminar de afiliar a todos los pobres. Una vez el gobierno termine de afiliar a todos los pobres, digamos, va a ser un censo sensato, un manejo profesional de la clasificación de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, todo el que no esté en el SENASA, en el régimen subsidiado, se asume que tiene alguna capacidad contributiva para contribuir. ¿Me explico? Claro, obvio. Entonces, ¿qué ocurre? Yo te voy a ofrecer a ti un plan ampliado al subsidiado, con la posibilidad de que tú puedas aportar una pequeña cantidad. Por ejemplo, los estudios que yo he hecho es lo siguiente. En el SENASA, el gobierno pone 200 pesos, 210 pesos por cada afiliado. Al régimen subsidiado. Al régimen subsidiado. Lo demás se supone que lo pone en especie a través de la red pública. Claro. Los hospitales, los médicos, las enfermeras, la medicina, etcétera. Que es verdad que eso no está funcionando bien, bueno, pero tenemos que hacerlo funcionar bien de alguna manera, ¿no es verdad? Entonces, en el caso del contributivo subsidiado, el Estado no pondría 200 pesos, sino solo 100. Y esos otros 100 lo pondría el taxista, el motoconchista, etcétera, etcétera. Con la opción de que si le planteamos un plan un poquito más amplio, entonces él pondría una cantidad mayor. Sí. Porque la ley de seguridad social dice que a los trabajadores independientes el subsidio que le daría el Estado es inversamente proporcional al nivel de ingreso. O sea que el más pobre paga menos y el menos pobre paga un poco más, y así se va estableciendo un sistema de justicia social.
¿Alguna vez, después del año 2001, se ha intentado que el régimen contributivo subsidiado funcione? ¿O alguna vez algún sector de estos que podría ser favorecidos, como los motoconchistas, los taxistas, los vendedores de mercado, han intentado buscar alguna salida alternativa a esto? Mira, en una ocasión el Consejo Nacional de Seguridad Social acordó hacer un plan piloto, porque esto es un experimento que hay que ir desarrollándolo poco a poco. No se puede comenzar a hablar de 3 millones de personas sin tener seguridad de que eso va a funcionar adecuadamente. Eso se quedó, incluso se llegó a plantear hacerlo con vendedores del mercado, con vendedoras de diferentes mercados de la zona alta de la ciudad, donde hay una ventaja, y es que todos los informales están juntos. Claro. Entonces tú puedes aprovechar que siempre tienen alguna organización para que esa organización sea la que promueva la afiliación, la que recabe el dinero y haga el pago a la tesorería de la Seguridad Social. O sea que esa es una forma muy provechosa de comenzar, porque ahí están dadas todas las condiciones para facilitar las cosas. No es una empresa, pero están todos en el mismo sitio, en el mismo lugar, se conocen, hacen 20, 25 años que están vendiendo verduras, flores, etcétera, etcétera, y por lo tanto se puede comenzar de esa manera. Hubo un momento en que hubo mucha resistencia, siempre la ha habido, a este régimen, porque es nuevo en América Latina, no existe prácticamente. Pero acuérdense que el gobierno, en la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social, que planteó hace 1 año y medio más o menos, eliminaba ese régimen. Y sin embargo, el sector privado, dentro de aquellas objeciones que le hizo a ese proyecto de ley, esa fue una de ellas. Porque al tú eliminar el contributivo subsidiado, ellos le estaban diciendo a la gente que fueran al contributivo. Y si van al contributivo tienen que dar el 100% de lo que cuesta la afiliación, mientras su hermano solo da un 30%. O sea que hay una situación de injusticia y de desequilibrio en ese sentido. Bueno, se nos acabó el tiempo. Interesante. Yo creo que Fenamoto, que tiene 1 millón de miembros, tiene una oportunidad de dar un servicio interesante y de hacer una buena propuesta. Gracias, Arismendi Díaz Santana. A ustedes también. Mañana nos juntamos aquí.